¿Puede una cuidadora con su propia vida, marcada por la traición, sanar el vacío de un niño y el corazón blindado de un hombre que lo ha perdido todo? Esta es una travesía de redención emocional que te mantendrá atrapado desde el primer segundo. Una historia de dolor, esperanza y un renacimiento que demuestra que el amor es la única fuerza capaz de reconstruir lo que parecía perdido para siempre. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal Relatos que Marcan. Publicamos un video todos los días. Dale me gusta al video si disfrutas de esta historia y déjanos en los comentarios desde qué ciudad nos escuchas y a qué hora nos oyes. Beatriz Rocha llega a la aislada Villa Los Olivos con el alma rota, huérfana y engañada, lista para cuidar de Jorgito, el niño de 4 años que dejó de hablar tras una tragedia. Mateo, el padre siempre sumergido en sus asuntos y acaudalado, directivo de la industria forestal, oculta su duelo en el trabajo, incapaz de romper el silencio de su hijo. Pero algo en la empatía de Beatriz comienza a cambiar todo. Lo que una niñera, a punto de ser despedida, despierta en el pequeño y en el corazón gélido del padre, será un milagro o una vuelta de tuerca inesperada. El portón de hierro chirrió cuando Beatriz arrastró su vieja maleta por la entrada de la Villa Los Olivos. El aire olía a pino y resina, tan diferente del pequeño departamento que había dejado atrás en la metrópoli. Ella respiró profundo, intentando calmar la angustia en el pecho que la acompañaba desde que descubrió el engaño de Ricardo. «Usted es la nueva cuidadora». La voz profunda la hizo levantar la vista. Un hombre alto, con la camisa de vestir remangada y semblante agotado, la observaba desde el porche. Mateo, Beatriz lo reconoció de las fotos del aviso, pero las imágenes no reflejaban la melancolía que habitaba en sus ojos oscuros. «Sí, señor, Beatriz Rocha». Ella extendió la mano forzando una sonrisa profesional. Mateo le estrechó la mano brevemente, su contacto frío y distante. «Pase, voy a mostrarle la residencia y a presentarle a Jorgito». Mientras lo seguía por los pasillos espaciosos, Beatriz notaba los detalles. Retratos con polvo en las paredes, juguetes olvidados en los rincones, una mansión que parecía demasiado desierta. «Él está en su habitación», dijo Mateo, deteniéndose ante una puerta entreabierta. «Desde que mi esposa...» Desde el siniestro, él no articula ni una palabra más. Su voz destilaba un pesar evidente. Beatriz sintió una punzada conocida en el pecho. Ella conocía bien esa sensación de vacío, de que te quiten la estabilidad de golpe. «¿Puedo entrar?» Mateo asintió y abrió la puerta. En el centro del cuarto, rodeado de camiones de plástico y libros sin tocar, estaba Jorgito, un niño pequeño de cabello castaño, despeinado, sentado en el suelo con las piernas encogidas contra el pecho. Sus ojos oscuros miraban a la nada, perdidos en algún lugar que Beatriz no conseguía alcanzar. «Hola, Jorgito», dijo ella suavemente, agachándose a una distancia prudente. «Mi nombre es Beatriz. Voy a quedarme aquí contigo por un tiempo». El niño no reaccionó. Ni un parpadeo, ningún movimiento. Era como si ella no estuviera allí. «Él es así con todo el mundo», murmuró Mateo detrás de ella, la frustración tiñendo sus palabras. «Ya tuvimos 4 niñeras, todas se fueron». Beatriz miró al niño y se vio a sí misma. La tristeza que no encontraba palabras, el mundo que había perdido sus matices. «Está bien no hablar, Jorgito», dijo ella con la voz cargada de emoción real. «A veces el silencio es lo único que tiene sentido». Algo cambió en la mirada del niño. Fue sutil, casi imperceptible, pero Beatriz lo captó. Un breve enfoque, un reconocimiento. Él la había escuchado y tal vez, solo tal vez, ella lograría conectar con él. Los primeros días en la villa fueron una inmersión en la rutina del mutismo. Beatriz se despertaba temprano. Preparaba el desayuno de Jorgito, le ofrecía la ropa elegida. El niño aceptaba todo pasivamente, moviéndose como un pequeño robot. Comía sin ganas, jugaba sin entusiasmo, existía sin vivir. Él solía ser diferente, dijo Mateo una mañana mientras tomaba un café en la cocina callada. Jorgito estaba en la estancia apilando bloques sin meta alguna. Hablaba mucho, lleno de dudas. «Papá, ¿por qué el mar es salado? Papá,
¿A dónde va la luna de día? Él apenas empezaba a formar frases completas cuando ella, la voz de Mateo, falló. Él apartó la taza, incapaz de seguir. Beatriz observó al hombre frente a ella. Hombros rígidos, mandíbula tensa, manos que temblaban ligeramente. ¿Cómo fue el siniestro?, le preguntó con delicadeza. El todoterreno volvía del supermercado, un conductor borracho. Las palabras salieron entrecortadas, duras como el mármol. Ella falleció en el acto. Jorgito estaba en el asiento de atrás. Él lo vio todo. El corazón de Beatriz se apretó con fuerza. Se imaginó al niño atrapado en su silla viendo a su madre. Dios mío, los doctores dicen que no hay nada físicamente mal en él. Es psicológico, trauma, dijeron. Sugirieron terapia, pero él no reacciona. Mateo se pasó las manos por el rostro fatigado. Yo no sé qué más hacer. Trabajo para no pensar. Pero cuando regreso a casa y veo a mi hijo así... Beatriz extendió la mano y tocó levemente el brazo de él. Usted no está solo en esto. Mateo la miró sorprendido por el gesto. Por un momento sus miradas se cruzaron y Beatriz vio algo más allá del pesar, una súplica silenciosa de ayuda, de esperanza. «Voy a intentar algo distinto», dijo ella alejándose. Las otras niñeras intentaron obligarlo a hablar. Sí, insistían. Lo presionaban. Una le gritó, creyendo que eso lo reaccionaría. Añadió él. Beatriz negó con la cabeza. «Entonces haré lo contrario. No voy a presionarlo. Voy a simplemente estar con él». Ella se levantó y fue hacia la sala, sentándose en el suelo al lado de Jorgito. El niño ni la miró. Beatriz tomó un bloque de construcción y comenzó a levantar una torre en silencio. No habló, no forzó el contacto, solo existió allí, compartiendo el mismo espacio, el mismo silencio. Desde la cocina, Mateo observaba con incredulidad. Esto tenía que funcionar. Beatriz no lo sabía, pero ella entendía una cosa que las otras niñeras no. A veces la cura comienza no con palabras, sino con presencia. En la segunda semana, Beatriz trajo a la villa 2 maletas extra, una llena de pinturas, pinceles y lienzos, otra con instrumentos musicales básicos, una guitarra vieja, flautas, un pequeño tambor. ¿Qué es todo esto?, preguntó Mateo, asombrado al ver la estancia convertida en un taller improvisado. «Recursos», respondió Beatriz, esparciendo hojas grandes de papel en el suelo. «Si él no puede expresarse con palabras, vamos a darle otros medios de expresión». Ella se sentó en el suelo y hundió las manos en una pintura azul, esparciéndola libremente por el papel. No dibujó nada concreto, solo dejó que las emociones guiaran sus movimientos. Jorgito, sentado a pocos metros, observaba de reojo. «¿Sabes, Jorgito? Cuando yo era niña y estaba triste, mi mamá me daba acuarelas», contó Beatriz siguiendo con su tarea. Ella decía que los colores podían cargar con lo que las palabras no lograban. Ella miró al niño. «¿Quieres probar?». Silencio. Pero Jorgito estaba mirando ahora, realmente mirando los colores. Beatriz empujó suavemente un frasco de pintura roja hacia él, dejándolo a su alcance. No insistió, volvió a pintar. Pasaron 5 minutos, 10. Entonces, un movimiento leve. La mano de Jorgito se extendió. Los dedos tocaron la pintura. Él los levantó observando el rojo caer y entonces, con movimientos dubitativos, presionó la palma contra el papel. Una marca, una única mancha roja. Beatriz sintió las lágrimas brotar en sus ojos, pero se contuvo. «Hermoso», susurró. «Muy hermoso, Jorgito». El niño hizo otra marca y otra. Pronto sus 2 manos estaban sumergidas en la pintura, creando patrones desordenados y urgentes en el papel. Manchas de rojo y negro que parecían gritar lo que su voz no podía. Mateo entró en la sala y se quedó paralizado. Su hijo, inmóvil hace meses, se estaba moviendo, creando, manifestándose. «No interrumpa», advirtió Beatriz en voz baja, sin desviar la vista de Jorgito. Aquella tarde llevó al niño afuera. La villa tenía terrenos extensos, un estanque pequeño, robles antiguos. «Ven, vamos a explorar», dijo ella extendiendo la mano. Jorgito miró la mano extendida, no la tomó, pero comenzó a caminar junto a ella. Bajo un gran árbol centenario, Beatriz se sentó en la hierba y sacó la guitarra de la funda. Sus dedos se deslizaron por las cuerdas.
tocando una melodía dulce que su madre solía entonar. Jorgito se sentó al lado y por primera vez en meses algo parecido a la calma tocó su pequeño rostro. Mateo observaba desde el ventanal de su oficina mientras Beatriz y Jorgito caminaban por los campos. Él veía algo en la forma en que ella se movía sin prisa, sin exigencias, que desarmaba las barreras que él había levantado tan meticulosamente. «Concéntrate», murmuró para sí mismo, regresando a la computadora, llena de informes y estadísticas. El trabajo siempre había sido su refugio. Cuando se sumergía en los números, en los contratos, en el ritmo constante de los negocios, lograba olvidar momentáneamente que su vida personal se había quebrado. Pero últimamente concentrarse se había vuelto más complejo. Su mente se desviaba constantemente hacia la nueva cuidadora. La forma en que sus ojos brillaban cuando Jorgito reaccionaba. La risa suave que ella soltaba cuando el niño hacía algo inesperado. La amabilidad real en cada movimiento. «No», dijo él en voz alta, cerrando la laptop con fuerza. «No va a suceder». Por la noche, durante la cena, el silencio de siempre fue roto por Beatriz. «Jorgito hizo una pintura hoy. ¿Quiere ver?» Mateo aceptó el papel que ella le pasó. Era un trazo infantil, pero había figuras que se entendían. Una casa, árboles y 3 siluetas. Una pequeña, 2 más grandes. Una de las figuras mayores tenía cabello largo. «Él la dibujó a usted», dijo Mateo con la voz más espesa de lo que deseaba. «Sí», respondió Beatriz suavemente. «Y lo dibujó a usted también y a él mismo entre nosotros dos». Mateo sintió algo apretarse en su pecho, una mezcla de ilusión y miedo. Ilusión porque su hijo se estaba abriendo. Miedo, ¿por qué? Porque él también se estaba abriendo. Y eso era arriesgado. «Eso es positivo», dijo él devolviendo la hoja. «Rápido, siga con la buena labor». Beatriz lo observó con aquellos ojos que parecían ver demasiado. «Mateo, ¿usted se siente bien?» «Perfectamente», mintió él levantándose de la mesa. «Tengo tareas pendientes». Se encerró en el despacho, pero su mente no estaba en los reportes. Estaba en Elena, su esposa, cuya falta aún dolía como una herida abierta. Elena, que fue su compañera desde el colegio, que levantó la villa a su lado, que le dio a Jorgito. Perderla fue como perder una parte de su ser. Y ahora, apenas 10 meses después, él se encontraba notando la sonrisa de otra mujer, observando la forma en que ella movía las manos al hablar, sintiendo su pulso acelerarse cuando sus miradas se encontraban. «Eso es traición», susurró para sí mismo. «Elena merece más que esto». Pero una voz pequeña dentro de él replicaba: «Elena ya no está, y tú sigues aquí. Jorgito está vivo, y ambos necesitan avanzar». Mateo apartó el pensamiento con fuerza. No, él no permitiría que las emociones lo desbordaran nuevamente. Ya había perdido demasiado. Si se permitía querer a Beatriz y algo ocurría, «La voy a despedir», decidió, «antes de que esto vaya demasiado lejos». Pero incluso mientras pensaba eso, sabía que no lo haría porque Jorgito la necesitaba y tal vez, solo tal vez, él también la necesitase. El mes de marzo trajo lluvias constantes que transformaron los prados de la villa en alfombras verdes intensas. Beatriz y Jorgito pasaban las tardes de lluvia en el porche techado, él pintando mientras ella tocaba la guitarra. Mateo había empezado a salir del despacho más temprano, atraído por aquella nueva música que llenaba la casa. «Toca muy bien», dijo él una tarde, apoyándose en el marco de la entrada. Beatriz levantó la vista sorprendida. Mateo raramente iniciaba charlas. «Gracias, mi madre me enseñó. Enseñó en pasado. Ella ya no está aquí». Beatriz negó con la cabeza, sus dedos deteniéndose en las cuerdas. «Perdí a mi madre cuando tenía 17 años. Una enfermedad. Mi padre había fallecido 3 años antes, en un siniestro laboral». Ella sonrió con nostalgia. «Jorgito y yo tenemos eso en común. Sabemos lo que es perder a quien queremos». Mateo se sentó junto a ella en el banco del porche, algo que nunca había hecho antes. «¿Es por eso que logra conectar con él? ¿Usted lo comprende?» «Lo comprendo», confirmó ella mirando a Jorgito que pintaba ensimismado. «El pesar de perder a alguien te transforma, y por mucho tiempo creí que nunca más sería feliz. ¿Y ahora?» La pregunta salió antes de que Mateo pudiera frenarla.
Beatriz se giró hacia él, sus ojos conectando con los suyos. Ahora creo que la felicidad puede regresar distinta, más calmada pero igual de auténtica. Se quedaron así miradas fijas, hasta que Jorgito soltó un pequeño ruido, no una palabra, sino un murmullo de gusto al terminar su obra. El momento se quebró, pero algo había cambiado. En los días siguientes, pequeños detalles empezaron a aparecer. Mateo pasó a preparar café para Beatriz por la mañana, dejando la taza en la cocina antes de salir a revisar las plantaciones. Ella correspondía dejando notas con avances sobre Jorgito. Hoy se rió cuando un ave se posó cerca de nosotros. Él sostuvo mi mano por unos segundos de camino al gran roble. Una noche, Beatriz se quedó hasta tarde leyendo en la estancia. Mateo bajó a buscar agua y la encontró acurrucada en el sofá, el libro caído en el regazo durmiendo. Él tomó una cobija y la cubrió con suavidad. Ella despertó levemente, murmurando un gracias antes de volver a dormir. Mateo se quedó allí contemplándola. La luz de la luna que entraba por el ventanal iluminaba su rostro dulce y en calma. Él sintió una ola de afecto tan intensa que lo asustó. «¿Qué estás haciendo conmigo?», susurró a la mujer dormida. «Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal Relatos que Marcan. Publicamos un video todos los días. Dale me gusta al video si disfrutas de esta historia y déjanos en los comentarios desde qué ciudad nos escuchas y a qué hora nos oyes. Cuéntanos qué harías tú en el lugar de Beatriz. Otra tarde, Beatriz se lastimó la mano al picar verduras para la comida. No fue serio, solo un corte leve, pero Mateo insistió en curarla. Él sostuvo la mano de ella bajo el chorro de agua, limpió la herida con una delicadeza asombrosa para manos tan grandes y colocó una curación con cuidado minucioso. «No hace falta que haga esto», dijo Beatriz, consciente de la cercanía de él, del calor de su presencia. «Lo sé», respondió Mateo, pero no soltó la mano de ella. Sus dedos acariciaron levemente la muñeca de ella, un contacto casi imperceptible. «Pero deseo hacerlo». Beatriz sintió su corazón latir con fuerza. Hacía semanas que luchaba contra la atracción creciente por aquel hombre, herido y difícil. Ella había venido a la villa, escapando de un amor que la traicionó, jurando nunca más permitirse ser frágil. Pero Mateo la desarmaba de formas que no esperaba. Llegó abril, trayendo una tensión callada que flotaba entre Mateo y Beatriz como la humedad antes de la tormenta. Ellos se movían por la casa conscientes el uno del otro, cada roce accidental enviando chispas de electricidad, cada mirada larga cargando preguntas sin hacer. Mateo se había vuelto cada vez más presente. Almorzaba en casa, algo que no hacía desde la muerte de Elena. Cenas que antes duraban 15 minutos de mutismo, ahora se alargaban por horas. Charlas fluyendo sobre todo y nada, sueños de juventud, temores ocultos, recuerdos que hacían reír y llorar. «Debería haber sido terapeuta», dijo él en una de esas noches después de que Beatriz compartiera una anécdota sobre ayudar a una conocida a superar una separación complicada. «Tal vez en otra vida», respondió ella sonriendo. «En esta soy solo una cuidadora a la que le gusta la gente». «Usted es mucho más que eso», dijo Mateo, su voz cargada de sentimiento. «Usted trajo vida de vuelta a esta casa, a mi hijo, a mí». Beatriz sintió lágrimas asomar. «Mateo». Él extendió la mano a través de la mesa cubriéndola de ella. «Beatriz, necesito ser sincero. Estoy sintiendo algo por ti. Algo que no sentía hace mucho tiempo y eso me da pánico». El pulso de ella se aceleró de golpe. «¿Por qué? ¿Por qué te da pánico?» «Porque ya perdí demasiado», dijo él, su voz quebrándose. «Elena era todo para mí. Cuando ella falleció, juré nunca más dejarme querer así. Porque el dolor de la pérdida es insoportable. Y ahora tú apareces, y yo me veo deseando cosas que juré que nunca más desearía». Beatriz giró la mano entrelazando los dedos con los de él. «Yo entiendo. Después de que descubrí el engaño de mi ex, juré nunca más confiar, nunca más abrirme. Pero tú», ella respiró hondo, «tú me haces querer arriesgarme de nuevo». Mateo se levantó tirando de ella con él. Se quedaron allí en medio de la cocina,
Manos unidas, corazones latiendo al unísono. ¿Y si algo ocurre? ¿Y si te pierdo también? ¿Y si no ocurre nada? Replicó Beatriz. ¿Y si dejamos que el temor nos robe una oportunidad de ser felices? Él levantó la mano libre, tocando suavemente el rostro de ella. Me asustas, Beatriz Rocha, me asusta lo mucho que me importas. Tú también me asustas, susurró ella. Mateo se inclinó lentamente dándole tiempo para retirarse. Ella no se retiró. Cuando sus labios se rozaron, fue suave, cargado de todo el miedo y toda la esperanza que ambos cargaban. El beso duró apenas segundos, pero lo cambió todo. Cuando se separaron, Mateo apoyó la frente en la de ella. No sé si puedo hacer esto, confesó. Entonces vamos con calma, propuso Beatriz. Un día a la vez, sin promesas, solo vamos a ver qué pasa. Pero en el fondo de su mente, una voz susurraba avisos. Ella se estaba enamorando del jefe, del padre del niño que cuidaba. Y cuando la vida ya te ha dañado mucho, enamorarse de nuevo parecía menos una opción y más un salto al vacío, sin garantías de dónde o si caería de pie. Aquella noche, mientras Beatriz se acostaba en su cuarto, oyó pasos ligeros en el corredor. La puerta se abrió un poco y Jorgito entró cargando su oso de peluche gastado. Él caminó hasta la cama de ella y simplemente se quedó allí mirando con aquellos ojos grandes y tristes. Beatriz apartó las sábanas. ¿Quieres dormir aquí esta noche? Jorgito asintió, el primer gesto afirmativo claro en meses, y subió a la cama. Se acurrucó contra ella y Beatriz lo abrazó sintiendo el pequeño cuerpo soltarse. «Está todo bien, Jorgito», susurró ella en la oscuridad. «Está bien tener miedo. Está bien querer ser querido de nuevo. Yo también tengo miedo». Y allí, en aquel cuarto sencillo, en una villa aislada, 3 corazones dañados empezaban el proceso lento y temido de permitirse sanar. Mayo trajo consigo una vuelta de tuerca inesperada que pondría en peligro el frágil equilibrio que Beatriz, Mateo y Jorgito habían levantado. Era una mañana de sol cuando Alberto Núñez, socio comercial de años de Mateo, llegó a la villa en su coche de lujo cargando una oferta que cambiaría todo. «Mateo, esta es la oportunidad de tu vida», dijo Alberto esparciendo papeles sobre la mesa del despacho. «Integración comercial con corporaciones del sur. Triplicaríamos nuestra rentabilidad en 2 años, pero hay una pauta. La central debe estar en la capital. Tendrías que trasladarte». Mateo miró los números sorprendentes incluso para su nivel. Era todo lo que había trabajado para levantar, ampliado drásticamente. ¿Cuándo requieren la respuesta? 1 mes como máximo. Alberto observó al amigo fijamente. «Mateo, sé que la villa tiene recuerdos de Elena, pero necesitas pensar en el porvenir de Jorgito. Esta oferta no saldrá otra vez». Después de que Alberto se fue, Mateo se quedó en el despacho dividido entre 2 realidades. La capital significaba éxito profesional, crecimiento, el imperio que siempre soñó levantar, pero también significaba dejar la villa, donde cada rincón guardaba memorias de Elena, donde Jorgito finalmente había empezado a mejorar, donde Beatriz, pensando en voz alta, la voz dulce de ella lo sacó de los pensamientos. Beatriz estaba en la puerta trayendo café. Ella notó enseguida la tensión en su semblante. ¿Pasó algo? Mateo dudó. Ellos habían compartido aquel beso, aquellas charlas profundas, pero aún no habían puesto nombre a lo que eran el uno para el otro. Contarles sobre la oferta parecía apresurado, pero ocultarlo parecía peor. Recibí una propuesta comercial importante, pero exigiría que me mudase a la capital. El rostro de Beatriz perdió color ligeramente. «Oh, aún no decidí nada», se apuró él. «Es difícil. Está Jorgito, está la villa, está...» Él se detuvo, los ojos buscando los de ella. «Estás tú». Beatriz colocó la taza de café en la mesa, sus manos vibrando un poco. «Mateo, no puedes tomar decisiones de negocios basadas en lo que sea que es esto entre nosotros. Somos muy nuevos, muy poco definidos. ¿Crees que no lo sé?» Mateo se levantó molesto. «Pero puedo simplemente ignorar que siento algo por ti, que Jorgito se encariñó contigo, de una forma que no veo desde que Elena falleció». «Lo sé», añadió Beatriz suavemente. «Y eso me asusta tanto como a ti.
Porque, ¿y si decides marcharte y llevarte a Jorgito? Yo volveré a ser apenas una cuidadora que pasó algunos meses aquí. Una nota al pie en la historia de ustedes. Nunca sería solo una nota al pie, dijo Mateo acercándose a ella. Tú transformaste nuestras vidas. Lágrimas brillaron en los ojos de Beatriz, pero no lo suficiente para competir con una oportunidad como esa, ¿verdad? Él no tenía respuesta. ¿Cómo podría medir un amor que empieza contra la estabilidad económica para su hijo? ¿Cómo elegir entre el pulso y la lógica? Aquella noche, Mateo se sentó en el cuarto de Jorgito observando al pequeño dormir. El niño sujetaba uno de los dibujos que había hecho, el dibujo de los tres juntos. ¿Qué hago, hijo?, susurró. Jorgito no respondió, por supuesto, pero en sus sueños una leve sonrisa tocó sus labios como si supiera que algunas decisiones solo el corazón puede tomarlas. 2 semanas después de que la propuesta de Mateo llegara, fue el turno de Beatriz de recibir su propia duda. La llamada vino de Patricia, antigua compañera, de los tiempos en que trabajaba en un centro infantil en la ciudad antes de irse a la villa. Beatriz, no lo vas a creer. ¿Te acuerdas de la familia Valdés? Esos empresarios muy ricos. La voz de Patricia rebosaba entusiasmo. Están buscando una cuidadora fija para los 3 hijos. El sueldo es el triple de lo que ganas ahora, además de cobertura médica total, vacaciones pagadas en el extranjero, coche a disposición. Es el empleo soñado. Beatriz sostuvo el móvil con fuerza, sintiendo un nudo en el estómago. Patricia, yo no estoy buscando empleo. Lo sé, pero di tu nombre de todos modos. Ellos quieren entrevistarte la semana que viene. Beatriz, es en la capital. Volverías a la urbe, tendrías una vida social de nuevo. Ganarías bien y después de aquel tipo de Ricardo, te mereces algo positivo. Después de colgar, Beatriz se quedó sentada en el porche observando a Jorgito jugar en el patio. Él estaba armando una casita con ramitas, algo que no hacía antes. Mejora, crecimiento, sanación. ¡Ah! El sonido la dejó helada. Fue suave, casi imperceptible, pero estaba allí. Jorgito la miraba extendiendo una rama. ¡Ah! Lágrimas brotaron de los ojos de Beatriz. Era la primera sílaba, el primer intento de decir su nombre. Ella corrió hacia él arrodillándose. Sí, mi vida. Soy yo, Beatriz. Ma. Jorgito sonrió. Una sonrisa de verdad que iluminó sus ojos. Ma repitió, esta vez con más seguridad. Mateo apareció corriendo desde la casa. Él habló. Yo escuché que habló. Él dijo tu nombre. Beatriz reía y lloraba al mismo tiempo abrazando al niño. Jorgito, ¿está regresando con nosotros? Aquella noche, después de que Jorgito durmió, Beatriz y Mateo se sentaron en la cocina, cada uno perdido en sus propios conflictos. Finalmente ella rompió el hielo. Recibí una oferta de empleo en la capital. Mateo la miró impactado. ¿Vas a aceptar? No lo sé. Beatriz se retorció las manos. El sueldo es 3 veces más. Sería la estabilidad económica. Algo que nunca tuve. Pero te encariñaste con Jorgito, completó él. Y contigo, admitió ella sonrojándose. Odio que esto enrede todo. Vine aquí para escapar de enredos y ahora estoy en medio del mayor enredo de mi vida. Mateo rió con amargura. Bienvenida al grupo. ¿Sabes sobre mi oferta comercial? Beatriz asintió. Lo comentaste. Es también en la capital. Él dejó la información flotar en el aire, llena de posibilidades no dichas. ¿Estás pensando en aceptar? Estoy pensando que tal vez el destino esté intentando decirnos algo, dijo Mateo lentamente. Nosotros 2 recibimos ofertas en la misma urbe al mismo tiempo. Tal vez sea una señal o tal vez sea una prueba, rebatió Beatriz, para ver si lo que sentimos es real o apenas comodidad, cercanía, 2 corazones dañados encontrando alivio el uno en el otro. ¿Crees que es solo eso? La voz de él estaba cargada de sentimiento. ¿Comodidad? Beatriz miró a los ojos de él y vio pavor reflejado. Pavor de amar, pavor de perder, pavor de elegir mal. No sé lo que es, solo sé que tengo miedo. Miedo de ir, miedo de quedarme, miedo de que no importe lo que elija. O terminaré lamentándolo. Mateo tomó la mano de ella. Entonces no elijamos todavía. Vamos a las entrevistas, vemos las opciones y entonces decidimos. Juntos, repitió Beatriz.
sin saber si era una promesa o un adiós. La semana de la resolución llegó llena de tensión. Mateo tenía 3 días para dar su respuesta a Alberto. Beatriz tenía 2 para confirmar la cita en la capital. La villa, que meses atrás era un lugar de pesar callado, ahora latía con nervios y posibilidades no concretadas. Jorgito sentía el cambio. Las pocas palabras que había empezado a decir, ma, pa por papá, sí, no, fueron cambiadas por un silencio atento. Él seguía a Beatriz como una sombra, sus ojos grandes siguiendo cada movimiento de ella como si temiera que ella se esfumara. Él sabe que algo está pasando, dijo Beatriz a Mateo una mañana. Los niños perciben esas cosas. Mateo observaba al hijo desde la ventana. Yo no puedo tomar la decisión errónea. No esta vez. Ya le fallé una vez, perdiéndome en el trabajo cuando él más me ocupaba. Usted no falló, dijo Beatriz con firmeza. Usted estaba sufriendo, asimilando su propio dolor. Eso no es falla, es humanidad. Aquella tarde, Beatriz llevó a Jorgito al Gran Roble, su sitio especial. Ella había traído papel y lápices de colores, deseando capturar un último dibujo antes de cualquier cosa que viniera después. Vamos a dibujar, Jorgito. ¿Qué quieres pintar hoy? El niño tomó los colores, pero no empezó a pintar. En vez de eso miró a Beatriz con una fuerza que la desarmó. Entonces, lentamente él empezó a trazar líneas. Primero un cuadro, la casa, después árboles y entonces, con cuidado minucioso, 3 figuras de palitos. Beatriz observaba con el pulso a 1000. Las figuras eran claramente una familia. Uno alto, uno mediano, con cabello largo, uno pequeño en el medio. Jorgito añadió detalles. Flores en las manos de la figura mediana, una corbata en la alta, una sonrisa en la pequeña. Cuando terminó, él miró a Beatriz y luego hacia la casa donde Mateo trabajaba en la oficina. Tomó el dibujo con sus manitas y empezó a caminar. Beatriz lo siguió, el corazón golpeando fuerte. Algo estaba pasando, algo trascendental. Jorgito entró en el despacho sin llamar. Mateo levantó la vista sorprendido. «Jorgito, ¿qué?» El niño caminó hasta el padre y puso el dibujo sobre la mesa. Después se giró hacia Beatriz, que estaba en la entrada, y entonces ocurrió. Jorgito abrió los brazos para ella, sus ojos brillando con lágrimas. «Ma», dijo él con claridad. Beatriz se arrodilló, el sentimiento apretando su garganta. «Estoy aquí, mi vida». Ella lo tomó en brazos y Jorgito se apretó contra ella, sus bracitos fuertes alrededor del cuello de ella. Y entonces, contra el hombro de ella, él susurró palabras que pararon el tiempo. «Upa, mamá». El silencio que siguió fue total. Beatriz se quedó quieta, lágrimas rodando libremente por su cara. Mateo se levantó del asiento, su propia vista nublada. «Jorgito». La voz de Beatriz tembló. Tú hablaste». El niño se separó para mirarla, sonriendo con esa sonrisa pura que solo los niños tienen. «Mamá», repitió más claro ahora. «No te vayas». Las palabras rompieron todas las defensas de Beatriz. Este niño que había perdido a su madre trágicamente, que se había cerrado en el silencio por meses, estaba abriendo su corazón para ella, estaba rogando que ella se quedara, estaba llamándola mamá. Mateo caminó hasta ellos arrodillándose también. Con una mano tocó el rostro del hijo, con la otra alcanzó a Beatriz. «Jorgito rompió el silencio», dijo él, voz ronca de sentimiento. «Él nos mostró el rumbo». Beatriz miró al hombre que había aprendido a querer y al niño que se había convertido en su vida y supo con total seguridad que ninguna cifra de dinero, ninguna meta profesional valdría más que este instante, esta familia de azar que el destino les había dado. A la mañana siguiente amaneció distinto. Había una ligereza en el aire de la villa que no existía antes, como si hasta la naturaleza celebrara el milagro de Jorgito, hablando de nuevo. El niño se despertó diciendo palabras sencillas, frases cortas, pero cada una de ellas era un regalo valioso. «Papá, hambre», dijo él en el desayuno, y Mateo tuvo que apartarse de la mesa para ocultar el llanto. «Machugo», le pidió a Beatriz y ella le sirvió con manos vibrantes de emoción. Pero a pesar del júbilo, las resoluciones pendientes seguían ahí. Mateo tenía hasta el fin del día para responder a Alberto. Beatriz necesitaba llamar a la capital antes del mediodía. «¿Podemos charlar?».
Mateo encontró a Beatriz en el porche después de que Jorgito fue a jugar. Ella asintió y se sentaron juntos, hombros rozándose. «Tú primero», dijo ella. Mateo respiró hondo. «Pasé la noche pensando sobre la oferta, sobre la capital, sobre lo que Elena querría que yo hiciera». Él hizo una pausa, y me di cuenta de que estaba haciendo la pregunta equivocada. La cuestión no es lo que Elena querría, es lo que yo quiero, lo que Jorgito necesita y lo que tú significas para nosotros. Beatriz se giró para mirarlo, el pulso acelerado. «Tú trajiste a mi hijo de vuelta», siguió Mateo, voz cargada de sentimiento. «No solo en lo físico, sino en lo emocional. Tú trajiste luz de nuevo a esta casa y tú me trajiste de vuelta a la vida. No me di cuenta de cuánto estaba solo existiendo hasta que tú apareciste». «Mateo», empezó ella, pero él sostuvo su mano. «Déjame terminar. Yo podría aceptar aquella oferta y ganar millones. Podría levantar un imperio en la capital. Pero, ¿qué sería eso sin una casa a la cual regresar? ¿Sin alguien para compartir los logros? Sin ti». Él se giró del todo hacia ella. «Beatriz, estoy enamorado de ti. Sé que es pronto, sé que es complejo, pero es la verdad. Y te elijo a ti, nos elijo a nosotros». Lágrimas caían por el rostro de Beatriz. «Yo llamé a la capital esta mañana antes del desayuno». El corazón de Mateo se paró, y rechacé la entrevista. Ella sonrió entre el llanto, porque me di cuenta de que ya estoy donde debería estar. Pasé tanto tiempo huyendo del dolor, buscando señales, esperando que algo me dijera qué rumbo tomar. Y entonces un niño de 4 años me llamó mamá y todo quedó claro. Mateo la jaló para un abrazo, sujetándola como si ella pudiera desvanecerse. «Vamos a hacer que esto funcione. Incluso con todo el miedo, con todo el pasado. Encontraremos la forma», prometió Beatriz, porque el amor no es sobre no tener miedo. Es sobre elegir querer a pesar del miedo. Ellos se besaron allí en el porche. Un beso que era promesa y pacto, cura y comienzo. Más tarde aquel día, Mateo llamó a Alberto. «Gracias por la oferta, pero voy a tener que declinar. Mi lugar es aquí, mi familia es aquí». Alberto se quedó callado por un momento. «Es por ella, ¿verdad? La cuidadora». Mateo miró hacia donde Beatriz jugaba con Jorgito en el patio, el sol iluminando a ambos como un cuadro con vida. «Es por mi familia», corrigió él. «Es por lo que realmente importa». Aquella noche los tres se sentaron juntos en la estancia. Jorgito estaba entre Mateo y Beatriz en el sofá, sujetando las manos de ambos. «Familia», dijo él, la palabra clara y llena de valor. «Sí, mi vida», dijo Beatriz besando su pelo. «Familia». Y por primera vez, desde que el mundo se había roto, los tres se sintieron completos. Pasaron 3 meses en un torbellino de planes, cambios y la alegría básica de levantar una vida juntos. Mateo reformó la casa de la villa, añadiendo un espacio de arte para Beatriz y un cuarto más amplio para Jorgito. Beatriz oficialmente ya no era la cuidadora. Ella era parte de la familia, y todos en la propiedad lo sabían. Jorgito florecía, su vocabulario crecía cada día, frases volviéndose charlas, dudas brotando sin parar. «¿Por qué el cielo es azul?» «Papá, vamos a pescar». «¿Puedo tener un perro?» La casa que antes era muda, ahora vibraba con vida. Y entonces, en una noche de agosto, bajo un cielo lleno de estrellas, Mateo se arrodilló ante Beatriz. Estaban en el Gran Roble, el sitio donde todo había empezado, donde Beatriz y Jorgito crearon sus primeros vínculos. «Beatriz Rocha, tú entraste en mi vida cuando yo estaba quebrado, cuando creía que nunca más sería capaz de querer. Tú me mostraste que el corazón tiene capacidad infinita para renovarse». Sacó un anillo sencillo pero precioso. «¿Te casas conmigo? Sé oficialmente la madre de Jorgito y mi esposa. Levanta esta vida con nosotros». Lágrimas corrían por el rostro de Beatriz, pero su sonrisa era brillante. «Sí, 1000 veces sí». Jorgito, oculto tras el árbol según lo planeado, saltó gritando. «Ella dijo que sí, ma». La boda se fijó para septiembre. Una ceremonia íntima bajo el mismo roble. Pocos invitados, amigos cercanos. Gente de la villa, la familia que realmente contaba. En el día de la boda, Beatriz usó un vestido sencillo de encaje blanco. Flores del campo en el pelo. Mateo usaba traje claro.
lágrimas ya brillando en sus ojos cuando la vio caminar por el pasillo de pétalos. Pero el momento más emotivo fue cuando Jorgito, vestido con un pequeño traje que lo hacía ver más tierno, caminó al frente cargando las alianzas. Al llegar al altar improvisado, él miró a Beatriz y dijo lo suficiente para que todos oyeran. «Gracias por ser mi mamá». No hubo un ojo seco allí. El cura de la zona guió el acto. «Mateo, ¿aceptas a Beatriz como tu esposa?» «Acepto», dijo él con firmeza. «Voz cargada de amor. Beatriz, ¿aceptas a Mateo como tu esposo?» «Acepto», respondió ella, sonriendo entre el llanto. «¿Y Jorgito?» El cura se agachó para quedar a la altura del niño. «¿Tú aceptas a Beatriz como tu madre?» Jorgito asintió con ganas. «Acepto, ella ya es mi mamá». Risas y llanto se mezclaron mientras el cura los declaraba familia. El beso fue dulce, lleno de promesas, ante la naturaleza que los rodeaba y las personas que querían. En la fiesta sencilla que siguió, con comida de casa y música en directo, Mateo y Beatriz bailaron bajo las luces colgadas entre los árboles. «¿Feliz?», preguntó él. «Más de lo que jamás creí posible», respondió ella. «Gracias por elegirme, por elegirnos. Gracias por dejarme querer de nuevo», dijo él. Jorgito bailaba entre ellos riendo y dando vueltas. Y en aquel instante, bajo el árbol donde todo había comenzado, 3 almas heridas celebraban la sanación que encontraron unas en otras. Diciembre llegó trayendo el calor del verano y una sorpresa que llenaría a la familia de Nueva Dicha. Beatriz estaba en la cocina haciendo el desayuno cuando el malestar la golpeó fuerte y de repente. Ella corrió al baño y cuando miró su imagen en el espejo, lo supo. «¡Mateo!», llamó Beatriz, regresando al cuarto donde él se vestía. «Necesito ir a la ciudad, al doctor». La inquietud cubrió enseguida el rostro de él. «Estás enferma». «¿Qué ocurre?» «No estoy enferma», dijo ella, una sonrisa creciendo lentamente. «Al menos no de la forma que piensas». Llevó un momento, pero entonces la lucidez iluminó los ojos de él. «¿Estás?» «Lo vamos a verificar, pero sí. Creo que estoy embarazada». Mateo la tomó en brazos, dándole vueltas, riendo y llorando a la vez. «¿Un bebé? Vamos a tener un bebé. Papá, ¿por qué gritas?» Jorgito apareció en la entrada frotándose los ojos con sueño. Mateo lo tomó también. Los 3 en un abrazo fuerte. «Jorgito, vas a ser hermano mayor». Los ojos del niño se abrieron mucho. «¿Un bebé de verdad como el del tío Marcos?» «Exactamente como ese», confirmó Beatriz, arrodillándose para quedar a su altura. «¿Qué te parece?» Jorgito pensó seriamente por un instante. «Puedo enseñarle a pintar y a buscar ranas en el estanque». «Podrás enseñarle todo eso», prometió ella abrazándolo con ganas. La confirmación llegó una semana después. Beatriz estaba embarazada de 6 semanas. El doctor mostró el eco, un pequeño punto latiendo en el monitor. «Este es el pulso del bebé», dijo él, y tanto Beatriz como Mateo no pudieron frenar el llanto. La gestación pasó sin problemas. Beatriz estaba radiante, su barriga creciendo redonda y hermosa. Jorgito pasaba horas hablando con la panza, contando historias, cantando temas desafinados que había aprendido con Beatriz. «Bebé, cuando salgas te voy a enseñar el gran roble», decía él. «Soy tu hermano mayor». Mateo estaba cambiado. Todo el afán por el trabajo que había tenido desapareció. Cambiado por un hombre presente, metido, apasionado por su familia. Él pintó el cuarto del bebé, armó la cuna, leyó cada manual sobre paternidad que encontró. «¿Estás nervioso?», le preguntó Beatriz una noche. Mientras él ponía la mano en su barriga para sentir los movimientos, asustado, admitió él, pero también pleno, como si todas las piezas finalmente encajaran. En agosto, bajo el frío del invierno, María Elena Álvarez Rocha nació. El parto fue calmado, y cuando Beatriz sostuvo a la hija por primera vez, ella pensó en todas las pérdidas que había sufrido, en todo el pesar que había pasado, y supo que cada instante amargo la había llevado hasta allí. «¡Es perfecta!», susurró Mateo, besando la frente de su mujer y luego de la hija. Jorgito entró en el cuarto de la clínica con sus conocidos y se paró con
respeto al ver a la hermanita. Es tan chiquita, murmuró. ¿Quieres cargarla? Bunny preguntó Beatriz. Con ayuda. Jorgito se sentó en la silla junto a la cama y Beatriz con cuidado puso a María Elena en sus brazos. El niño miró su carita, una expresión de amor total cruzando sus rasgos. Hola María, dijo él suavemente. Yo soy tu hermano, Jorgito. Te quiero. La bebé abrió los ojos como si ubicara la voz, y Jorgito sonrió. Esa sonrisa brillante que Beatriz había trabajado tanto para recuperar. En el regreso a casa, la villa los recibió adornada con lazos y flores, la gente del lugar celebrando la nueva vida. Y aquella noche, con María Elena durmiendo en la cuna, Jorgito en su cama, hablando bajo sobre su día, Mateo y Beatriz se quedaron en el porche viendo las estrellas. «Lo logramos», dijo Beatriz apoyando la cabeza en el hombro de él. 3 corazones rotos. Y mira dónde estamos ahora. Mateo la besó con dulzura. El duelo nunca se va del todo. Siempre voy a querer a Elena, mi primera Elena. Pero tú me enseñaste que el corazón puede amar otra vez, que podemos honrar lo pasado mientras armamos el porvenir. Y Jorgito nos enseñó a ambos que incluso en el mutismo más hondo siempre hay esperanza de sanar, añadió Beatriz. Bajo el gran roble a lo lejos, donde todo había empezado, una brisa ligera movía las ramas, y en los ventanales de la casa luces brillaban tibias. Ya no era una mansión marcada por la pérdida, sino un hogar latiendo con amor, vida y la promesa de todos los mañanas por venir. 3 corazones aislados se habían encontrado, y juntos formaron algo que ni el pesar más grande podría quebrar. Una familia total, sanada y llena de afecto. ¿Y tú también crees que el amor auténtico puede surgir en distintas situaciones y también vencer cualquier brecha o escollo para formar una nueva familia? Escribe tu respuesta en los comentarios. Nos encantará saber tu opinión. Si te conmoviste con la historia de Mateo, Beatriz y Jorgito, suscríbete a nuestro canal. Relatos que marcan y emociónate con muchas otras historias impactantes.